La traición es una de las formas más deshonrosas de entrar en la historia, ya fuera hacia su patria, compañeros o ideologías. Los hombres de esta lista terminaron cometiendo actos de traición que difícilmente serán olvidados. Es por eso que hoy te presento 8 traidores más grandes en la historia. El espía más famoso de la CIA terminó vendiéndose a la KGB, la Agencia de Inteligencia de la Unión Soviética, durante el periodo conocido como la Guerra Fría, por varios millones de dólares. El traidor entregó a los soviéticos los nombres de aquellos que servían a los Estados Unidos. Tras más de 15 años sirviendo a los propósitos del enemigo, entre 1980 y 1990, Ames fue descubierto y condenado a cadena perpetua. Los soviéticos contrataron a un traidor para que sirviera como infiltrado de la CIA, pero ellos no perdonaban las traiciones. Todos aquellos delatados por Aldrich no recibieron ningún tipo de piedad. Muchos fueron ejecutados incluso antes de poder siquiera defenderse. Después de participar en el movimiento político que buscaba la unificación de China, Jing Wei se rebeló y se pasó del lado enemigo, justo cuando la Segunda Guerra Sino-Japonesa literalmente ardía en llamas. No solo se hizo de la vista gorda ante los avances de los japoneses, sino que tomó la provincia de Nankín y se las entregó a sus nuevos amigos. Al cambiar a China por Japón, Wang hizo a un lado todos sus ideales comunistas y defendió a una nación que integraba el grupo del Eje, ese mismo que pocos años después sería comandado por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Buscetta fue uno de los miembros más importantes de la Cosa Nostra, la organización criminal por excelencia en Italia. El enriquecimiento edilicio de este personaje fue posible gracias al tráfico de drogas hacia el continente americano, especialmente a Brasil. La Policía Federal de ese país lo capturó en el año de 1984 y lo deportó a Italia. Allá se mostró como un criminal arrepentido y reveló todo el esquema de la mafia. Por su colaboración con la justicia, Buscetta recibió protección especial y un salario vitalicio que se le pagó hasta el año 2000, cuando murió a causa del cáncer. Buscetta fue el primer hombre en traicionar a la mafia a la que pertenecía y se hizo famoso por violar el famoso juramento de silencio de la organización. Él salió bien parado, pero la Cosa Nostra se vengó, asesinando a más de 10 miembros de su familia. Abandonar a los compañeros de guerra y pasar a servir para el enemigo se considera una traición, independientemente del bando en el que se esté peleando. Por eso Himmler, el jefe de la policía nazi, está en la lista. Después de todo, no fue sino hasta que se dio cuenta que las posibilidades de vencer en la guerra eran prácticamente inexistentes, que decidió abandonar a Hitler y negociar la rendición de Alemania. Himmler intentó intercambiar con aliados su libertad por Alemania, pero su treta no le funcionó. Lo procesaron como un criminal de guerra, lo enviaron a prisión y terminó suicidándose. El día 25 de agosto de 1973, el entonces presidente de Chile, Salvador Allende, eligió de entre los militares que consideraba más leales a un hombre para comandar el ejército nacional. Apenas 3 semanas después, Pinochet encabezaba un golpe de estado para derrocar a su jefe e instaurar una dictadura que se extendería durante 17 largos años. Pinochet incluso llegó a ofrecer un avión para que el presidente huyera, pero una transmisión de radio reveló que su verdadera intención era derribar al presidente en pleno vuelo. Allende tenía tanta confianza en Pinochet que aquella mañana en que estalló el golpe habría dicho: «Llamen a Augusto,
es uno de los nuestros. Ciertamente, Bruto Cepión no fue el primer hombre traidor en la historia, pero sí el primer traidor en hacerse famoso. Tras pelear por la causa del Imperio Romano, comandado por Julio César, se unió a otro traidor, el general Casio Longino, para hacerse con el poder en Roma. No suficiente con la traición, Bruto aceptó poner en práctica el plan para asesinar a Julio César en el año 44 a.C. Al ser atacado, Julio César exclamó la famosa frase: ¿tú también, Bruto, hijo mío? Tras la traición, Bruto llegó a organizar un ejército para dominar el Imperio Romano, pero Marco Antonio lo derrotó. Ahí finalmente, la conciencia le pesó y terminó suicidándose. Para el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón Bonaparte, la traición era cuestión de tiempo. Quizá por eso, Talleyrand no solo abandonó al emperador, sino que cambió radicalmente de bando. En una época en que Francia diseminaba por Europa los principios de la revolución, este sujeto organizó la deposición de Napoleón y el regreso de los Borbones para restaurar la monarquía. Tras sus vergonzosos actos, Talleyrand fungió como embajador de Luis XVIII, que terminó sucediendo a Napoleón y representó a Francia en el Congreso de Viena. Judas pasó a la historia no simplemente por traicionar a su patria, a un partido o ideología. El traidor más famoso de la historia es recordado hasta nuestros días como el hombre que entregó al único hijo del Todopoderoso. Peor aún, según la Biblia, Judas entregó a Jesucristo a los soldados romanos a cambio de 30 miserables monedas de plata. Arrepentido, el apóstol intentó devolver el dinero y echar todo para atrás, pero ya era demasiado tarde. Cristo fue crucificado y Judas, con toda la culpa encima, se suicidó. En algunos lugares del mundo, con tradición católica, existe la costumbre de quemar a Judas los sábados de gloria. Antes de marcharte, recuerda suscribirte si es que te ha gustado el contenido. También te invito a que le des like y lo compartas con tus amigos. Yo soy Cero. Y déjame recordarte que no importa dónde estés o dónde te escondas, tus pesadillas siempre te encontrarán.